Bueno, tal vez una de las noticias internacionales que más se destacan de las últimas horas es el viaje del Papa Francisco a Canadá, que él mismo calificó como un viaje de penitencia por los abusos que cometió la Iglesia Católica contra los pueblos originarios de ese país. Vamos a entender un poquito más acerca de qué se trata este viaje, esta definición del Papa Francisco, con nuestro experto y analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Bueno, ¿qué fue el genocidio cultural de alguna forma por el que fue a disculparse Francisco a Canadá? Bueno, fue el propio Estado canadiense el que usó ese término, genocidio cultural, autoinculpándose porque el Estado canadiense fue el que inició a mediados del siglo XIX un proceso de culturización forzosa de los indígenas, los que allí en Canadá llaman primeras naciones. ¿Cómo fue ese proceso de culturización forzosa? Se crearon 140 y pico, no recuerdo el número exacto, pero eran cerca por lo menos de 140 establecimientos residenciales en distintos puntos del país. Eran colegios internados a donde se llevaba a niños indígenas y allí quedaban internados. Esos niños indígenas fueron separados de sus hogares, fueron separados de sus padres, fueron separados de sus tribus y quedaban totalmente impedidos de volver a verlos. Este proceso de culturización forzosa que implicó que unos 150.000 niños indígenas hayan sido separados de sus hogares, separados de sus padres, para quedar internados en colegios situados a distancias remotas de los lugares que ellos vivían, se extendió prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX, o sea, fue un proceso de asimilación forzosa que duró prácticamente un siglo. Uno de los primeros ministros que tuvo en el siglo XIX Canadá, y que fue uno de los defensores de este sistema espantoso, fue John Macdonald, quien en un alegato ante el Parlamento pidiendo mantener y reforzar ese sistema de asimilación, explicaba que si los niños permanecían cerca de sus padres, que eran salvajes, igual que el resto de la tribu, iban a permanecer salvajes aunque aprendieran a leer y escribir. Decía Macdonald, van a ser salvajes que saben leer y escribir. Por eso, explicaba aquel primer ministro canadiense decimonónico, que debían ser separados definitivamente de sus familias y sus tribus para de ese modo poder ser incorporados plenamente a la cultura del hombre blanco. Usaban ese término la comunidad británica y la comunidad francesa, que eran las comunidades europeas que intentaban europeizar a los pueblos originarios, ¿no? Esto se mantuvo hasta el siglo XX. Allá por el año 1920, uno de los ministros de Asuntos Indígenas, Campbell Scott, dijo que era necesario mantener este proceso de culturización forzosa hasta que todos los indios en Canadá actúen como hombres blancos, o sea, hasta que no queden vestigios de la cultura indígena, de las culturas de los llamados primeras naciones. A eso se lo denominó genocidio cultural, y de ese proceso participaron la Iglesia anglicana y también la Iglesia católica. Muy bien. ¿Y cuál fue el rol de la Iglesia durante ese proceso, Claudio? Bueno, las llamadas residencias, ¿no? Eran las Indian Residential School, eran administradas por las religiones. En menor medida fueron instituciones anglicanas las que se hicieron cargo. La mayor cantidad de estos internados quedaron en manos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Iglesia Católica fue un instrumento de ese proceso de culturización forzosa, porque ese proceso
de asimilación forzosa se llevaba a cabo a través de ese sistema de internados que separaba a los niños indígenas de sus familias y de sus tribus. A eso la Iglesia Católica le agregó algo que es de su propio cuño, digamos, que son los abusos sexuales y los tormentos físicos a los niños. Fueron muchísimos los casos que se dieron y empezaron a ser denunciados en las últimas décadas del siglo pasado. Por ejemplo, cuando era primer ministro el padre del actual primer ministro, o sea, hablo de Pierre Trudeau, un líder liberal muy importante, él fue el gran impulsor primero de clausurar, de ponerle fin a ese sistema de internados. Y segundo, lo que hizo Pierre Trudeau fue impulsar las investigaciones para que se conozca lo que allí había ocurrido. Por eso en 1975, por ejemplo, se conoció el caso de Montcachel, ¿no?, que fue en la isla de Terranova, uno de los internados manejados por sacerdotes católicos, donde se denunciaron muchísimos casos de abusos sexuales contra los niños. Y hubo casos aún peor, como el del Kamloops, que fue uno de los internados manejados por católicos, donde se descubrieron fosas comunes con 125 cadáveres de niños indígenas que murieron por los malos tratos. Se calcula que unos 4.000 niños indígenas murieron por malos tratos y no se sabe exactamente cuál puede haber sido la cifra de quienes sufrieron abusos sexuales, pero por esos hechos es que el Papa Francisco viajó a Canadá a pedir perdón en nombre de la Iglesia, Nicolás. Muy bien, tremendo lo que nos narrás, lo que nos contás y lo que de alguna forma nos haces también recordar, Claudio. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Abrazo y buen fin de semana, Nicolás.